Dios te bendiga y te guarde. Sean todos muy bienvenidos a tu canal, a nuestro canal, Pastor Andrés Estiene. Este es tu podcast, Quitando el Velo. Y en este día estamos súper bendecidos porque contamos con la presencia de un hombre de Dios, un pastor joven, el cual Dios está levantando en este lugar, en este estado de Dallas, Texas, específicamente en Irving, con una palabra de poder, un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo. Y en este día lo tenemos en esta cabina, en este podcast, como el invitado especial después de, bueno, no voy a decir después de Dios, porque al Espíritu Santo yo no lo invito, porque Él habita en nosotros, ¿ok? Me corrijo, yo no le invito al Espíritu Santo. El invitado especial en este día es nuestro amado pastor Andrés García. Pastor, usted es más que bienvenido a este podcast y a este tu canal, nuestro canal, Pastor Andrés Estiene. Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Siempre es una bendición grande y un privilegio poder compartir un parte y un corto testimonio de mi pasado, para enseñar al mundo que Dios tiene el poder para transformar y cambiar las vidas. Porque hay muchos que pasan su proceso y tribulación y tormenta y creen que no hay un Dios. Pero fue en un tiempo de mi vida que Dios hizo presente en un lugar donde mucha gente pensó que Dios no existía allí, pero ahí es donde yo tuve el encuentro con Dios. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. Hoy, repito, hoy nosotros, basado en el tema que ya les mencioné, ha venido, pastor, un tip de preocupación en mi espíritu, a mi vida, como pastor, como ministro del Evangelio, como padre, ¿verdad? Pensando en nuestra generación que viene subiendo. Y por esto alguien me hizo una interrogante con respecto a ese tema del cristiano y los tatuajes. Y dije, la mejor manera para yo responder es poder entrar en contacto con un pastor, con alguien que haya experimentado y sepa lo que es un tatuaje. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Invitamos al pastor Andrés, y antes, ¿verdad?, de entrar para conocer un poquito más al pastor, para que él se suelte un poco, recuerden el tema, el cristiano y los tatuajes. De manera que yo quiero iniciar haciendo una pequeña entrevista al pastor para que ustedes puedan conocerle, porque es un hombre el cual Dios está levantando en esta ciudad, en esta nación, con un ministerio poderoso de liberación, donde la iglesia donde Dios le ha permitido pastorear, hay un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero iniciar, ¿verdad? Porque le dije, yo conozco parte de su testimonio, sé quién es Andrés García, conozco a sus padres, que son mis amigos, mi hermano Rogelio y mi hermana Sandra. Saludo para ustedes y saludo para la familia del pastor, su esposa Rubí y a sus hijos. Miren, en primer lugar, yo quiero saber quién es Andrés García, pastor. ¿Quién es Andrés García? Andrés García es un hombre que está enamorado de Dios. Aleluya. Primeramente porque afuera de Dios y adentro de Dios no hay nada más mejor que estar enamorado de Dios. Aleluya. Entonces, yo fui criado también, nací aquí en Dallas, de aquí no he salido. Aleluya. Y ya tengo los 40 años, ya vamos subiendo para arriba, gloria sea el nombre del Aleluya. Señor. Y fui conociendo lo que es el Evangelio al nacer, pero a esa edad muchos no conocen lo que es el Evangelio. Claro, claro. Los niños no saben lo que es el Evangelio. Ellos los llevan a la iglesia, pero no saben lo que es Dios. O sea, ellos van porque su papá Sí, porque así como también como los católicos, muchos son católicos porque así nacieron se les fue enseñado y los padres hicieron eso. Entonces yo así nací, íbamos a la iglesia, pero llegó un punto donde no sé qué pasó en la iglesia, se destruyó mi familia, ya no hubo la iglesia. Hubo como una división, la iglesia se cerró. Lamentable. Sí, entonces ya pues mis padres ya no fueron a la iglesia, tampoco yo. Y comencé ahí donde comenzó lo Entonces, que es. ahí fue que llegó ese momento de la lejanía de lo que es iglesia. Sí, ya de ahí, pues yo todavía aún no sabía lo que era la iglesia. Solamente sabía que era parte de algo que nosotros hacíamos como familia.
Y uno se aparta y uno comienza a conocer lo que es el mundo. Ok. Entonces, conocí el mundo, fui muy rápido. Y entonces ahí es donde llegué a la cárcel. ¿Cómo fue su crianza, pastor? Mi crianza, bueno, fue poco dura porque a los 11 años me di cuenta que mi papá no era mi papá. Wow. Me di cuenta que era mi padrastro. Wow. Y eso sí me impactó mucho en mi vida porque fue palabras, pues para un niño, ¿verdad? Fue un palabras. detonante. Sí, fue duro. Y de ahí me comencé como a rebeliar contra mi papá. Y la cosa que mi papá es un hombre trabajador, un hombre de respeto. Y mi jefe siempre quería que íbamos a trabajar. Y pues un muchacho de mi edad, 11, 12, no le gusta trabajar afuera. No. Entonces yo me hice un muchacho muy rebelde contra mi papá. Mi papá batalló mucho conmigo. Para los 13 años me moví con mi abuela también. Porque mis jefes batallaron mucho conmigo en lo que es en la obediencia mía. Yeah. Y a esa edad yo hacía lo que yo quería. Entraba, salía. Y mi papá llegó a un punto donde ya no me decía cosas. Mi mamá me decía, hey, tu papá nunca lo has visto, pero él se pone a llorar porque batalla mucho contigo porque no haces caso. Entonces sí, mis papás la tuvo muy difícil porque yo me comencé a rebelde con mi papá. Sí, esa rebelde. Porque en mi corazón tú no eres mi papá. Wow. No tienes derecho de decirme nada. Tremendo. Pero uno no sabe esa edad, ¿verdad? Pero uno ya va creciendo y conoce que pues, fue el que te cría es tu papá, no el que es del título, no es. Entonces, batallaron un poquito con mi papá, conmigo. Okay. Sí. Entonces, ¿qué he hecho en ese proceso de desarrollo de niñez, adolescencia? ¿Cómo ya nos explicaste lo que pudo haber sido la razón por la que te alejaste de los caminos del Señor, ¿verdad? Y luego esa noticia que descubriste a tu temprana edad, un momento donde no pudiste aguantar esto. Entonces, ¿qué hecho marcó tu vida en ese proceso como joven cuando tomaste la calle? Fue mucho nomás por la rebeldía de mí. Y fue mucho que yo quería hacer lo que yo quería hacer. Usted sabe que como un joven uno piensa que lo conoce todo, quiere saber todo. Sí. Y no hay nadie que le diga que no y que sí. Entonces la cosa es que llegó a un punto donde yo a los 18 años conocí a una mujer. Wow. Y esa mujer estaba casada. Entonces la cosa es que pues yo andaba con ella estaba casada. Y ya después de un año mi papá me decía, hey, tú no puedes estar con ella esta noche con nosotros. Entonces él me dice, te vas. Si te quieres quedar, tienes que dejarla. Pero si no la quieres dejar, tienes que ir. Me dice, porque yo no quiero que su esposo venga y traiga problemas para la casa. Okay. Y a ese punto yo me fui de la casa. Yo hice la decisión de irme con la mujer. Y es donde yo quedé sin casa. Me quedé en las calles. Entonces ahí me comencé a meter más en la droga. Ahí es donde comencé a meterme en la droga, en el alcohol. Y sentí que mi familia ya no me quería. Wow. Y pasó mucho tiempo donde una vez llegué a la casa de mi papá en la medianoche. Y yo tenía hambre porque yo estaba como de callejero. Y una vez le toqué la ventana a una hermana mía que me dieron algo de comer. Y me corrió. Me dije, no, dice, ¿tú qué haces aquí? Si no te vas, le llamo a la policía. Y a mí me dolió bastante. Le dije, ¿cómo mi hermana me va a llamar a la policía? Entonces yo le voy a tocar a mi hermana, a otra hermana le toco la ventana. Y me dice, ¿qué tiene? Le digo, no, pues le pedí algo de comer a mi hermana y no me quiso dar. Wow. Y ella me dio unos alimentos. Yo me fui comiendo los alimentos, lloraba. Me dolió, le dije, ¿qué hice tan mal para que mi familia no me acepte? Y me metí más droga porque era un dolor que me dolía bastante, porque rechazado de su propia familia, ¿verdad? Es un dolor bien feo. Entonces llegó el punto donde pues conocí a mi esposa y es donde hice la decisión de dejar a la mujer que estaba casada. Pero hubo unos pleitos ahí, su marido se dio cuenta que ella estaba conmigo. Ya después de 2 años se dio cuenta que estaba conmigo y una vez me vino a mí de mis 2 palabras. Pero ya se había puesto fea la cosa. Ya, ok. Entonces, recuerda, pastor, hoy nosotros tenemos un tema que nos ha reunido en este lugar. Pero antes de entrar en ese tema, ¿verdad? Para saber cuál es su opinión acerca de lo que es
son los tatuajes. Me gustaría, ya por último, con respecto, para que la gente te conozca un poquito más, ¿a qué edad Andrés vuelve al Señor? ¿Cómo fue ese proceso para reconciliarte con Dios? O sea, volver a los caminos del Señor. Y ya cuando yo vine a conocerte, creo que fue en el 2017, ¿verdad? Ya Andrés estaba botando fuego en la iglesia. Ya, gloria. Sí. Y ese año fue como el 2000, voy a decir, el 2012. No, perdón, 2011. 2011 fue en la cárcel. ¿A dónde lo conociste? En la cárcel. Oh, my God. Naciste prácticamente en los caminos del Señor. Sí. Te alejaste y luego para un reencuentro con Él fue en la cárcel. Sí. Oh, pero no fue así nomás como que muchos dicen, ay, yo conocí por la Biblia, o por alguien me predicó. No. Yo conocí a Dios en lo sobrenatural. Wow. Entonces, la escritora que me impacta mucho es donde el Felipe le dice a Natanael, dice, hey, hemos encontrado al Mesías. Y Natanael dice, oh, qué bueno, ¿qué saldrá bueno de Nazaret? De Nazaret. ¿Puede Entonces le dice, bueno? sí, le dice, ven y ve. ¿Verdad? Sí, entonces mucha gente piensa que la cárcel es un lugar malo. Claro que es malo. Claro. Uno piensa que no hay esperanza para la gente que está en la cárcel. Sí, no. Entonces yo puedo venir a testificar que sí hay esperanza en la cárcel. Claro. Porque es donde Dios me llamó ahí. Dios me llamó, yo tuve la bendición, el privilegio de conocer a Dios en lo sobrenatural. Dios me comenzó a dar visiones y sueños. Wow. Me comenzó a dar una hambre para leer la palabra del Señor. Y yo comencé a meterme en la palabra, pero primeramente yo era parte de una bandilla ahí en la cárcel. Y un día lo que me ayudó a mí fue que un día mi esposa llegó a visitarme. Y en la cárcel mi esposa y yo tenemos contacto, ¿verdad? Visitas de contacto. Pero hubo como unas 4 o 5 veces que nos tocó por la ventana porque me portaba mal en la cárcel. Bueno, pues rápidamente, la última vez llegó y nos restringieron la visita de contacto. Entonces era una vez más por ventana y mi esposa se sentó llorando. Ella me dijo a mí, me dice, tú nunca vas a cambiar. Me dice, tú no me amas, tú no amas a tus hijos. Wow. Dice, tú nunca vas a cambiar. Llorando, y yo la miré con sus lágrimas, me miraban los ojos, me decía esto. Y ya comenzamos a hablar. Ya desde que terminó la visita y me fui para atrás para la celda, le dije, Señor, cámbiame. Le dije, yo no quiero lastimar a mi esposa más. Le dije, yo quiero cambiar. Yo no quiero ser, yo sé que no soy parte de la cárcel. Y ya después es cuando Dios me contestó. Wow. Y me comenzó a dar sueños y visiones. Y al primero yo no les entendía porque eran como códigos. Y ya después me enseñaba lugares donde yo iba a estar. Que ya después estaban los lugares donde me había dado las visiones. Entonces yo comencé a hablar con Dios, me comencé a meter en ayuno y oración, buscando a Dios. Mire, me metí en un día de 21 días de ayuno sin comer. Yo quería conocer a Dios. Yeah. Quería conocer a Dios. Le dije, Señor, quiero que tú me transformes, que me cambie. Y Dios ahí tenemos ese resultado. Sí, y ahí Dios... Por eso digo, es importante la oración. La oración, claro. Dios contesta la oración. Amén. Donde quiera que uno esté. Uno puede estar abajo de la tierra, ahí está Dios. Claro, claro. Tremendo. Sí. Tremendo. Solamente clamar. Y ya ahí comencé a leer la palabra. Y el Señor me decía, levántate, predica. Le dije, no, ¿cómo va a predicar yo? Digo, señores, no. pastor, usted dijo algo muy importante, Felipe y Natanael. ¿Verdad, Natanael? Felipe le dice, Natanael es muy... caso de Nazaret. Entonces hay muchas personas que creen como que de la cárcel Dios no puede sacar una prenda preciosa. O sea, los límites, las paredes de una cárcel, las limitaciones humanas jamás serán un punto de impedimento de que Dios pueda llevar su propósito en la vida de alguien. Yo creo que más bien sería un punto de encuentro, ¿verdad? Para el hombre volver en sí y a tener ese encuentro con el Salvador, que fue lo que pasó con usted. Entonces, en este día, recuerden, en este día, yo sé, ustedes van a tener oportunidad de volver a verme con el pastor en transmisión, en vivo, donde él va a estar testificando, mire, todo el tiempo. Pero hoy nosotros tenemos un tema, ¿verdad?, en tapete, por el cual nosotros estamos reunidos en este lugar, porque alguien me preguntó, pastor, ¿usted cree que un cristiano puede tatuarse? Entonces yo quise responderle, pero después pensé en la generación. ¿Por qué te dije, pastor, que yo pienso como, no pienso egoístamente?
No pienso no soy un egoísta, no pienso egoístamente, no pienso solo en mí. Yo pienso en mí, en la generación que viene subiendo, pienso en mis hijos, pienso en tus hijos, pienso, si Cristo no ha venido por el momento, no viene, ¿verdad? Pienso en mis nietos, en tus nietos. ¿Qué va a pasar con ellos si nosotros no presentamos defensa de nuestra fe? Si nosotros no presentamos nuestro punto. Porque si tus hijos ven y mis hijos observan que nosotros como ministros del Evangelio, como predicadores del Evangelio, no hablamos acerca de un tema, dicen por allí que el que calla otorga. O sea, cuando usted calla, usted prácticamente está dando el sí, aunque no diga, aunque no lo verbalice. Por esto en mi cultura, en mi país dicen el que calla otorga. O sea, cuando yo te digo algo, usted calla, usted me está diciendo, tienes razón. Entonces, de manera que esa persona me preguntó cuál era mi opinión con respecto a los tatuajes. Y yo dije, bueno, como yo tengo un pastor, amigo mío, que Dios lo sacó de la cárcel, el Señor transformó su vida, el Señor está haciendo cosas extraordinarias y él tiene tatuaje, entonces él podrá, ¿verdad?, ayudarme a dar esa respuesta. Pero primero, pastor, antes de hacerte la pregunta para que tú me des tu opinión, yo quiero que analicemos un poquito el origen del tatuaje. Porque algo que he estado observando es que los creyentes, los hijos de Dios, son un poco difícil de aceptar una verdad bíblica. Yeah. Yo no sé si a usted le pasa, si usted está viendo esto. A la iglesia hay que atacarle mucho para que abrace la disciplina de la oración, para que haga de la oración un hábito, para que haga de la lectura de la palabra de Dios un hábito, pero para adoptar culturas y adoptar ciertas cosas del mundo se le hace fácil, pastor. ¿Usted no ha visto eso? Sí. Que no batallan, pero para orar, para buscar a Dios, para ayunar, para escudriñar las escrituras, les cuesta. Sí. Les cuesta. Pero para adoptar las cosas del mundo, muy fácil. Entonces, por ejemplo, ellos no buscan el origen. Primero no piensan, wow, déjame ir a Google, y ver dónde se originó el tatuaje. ¿Dónde? Porque yo, pastor, tengo algo, y es que leo mucho. Sí, yo leo mucho. Paso mi vida leyendo mucho. Yo tengo libros. Bueno, mira, Descubre tu potencial, esta es nuestra autoría. De lucha. Ya, ok. Pero yo leo mucho, porque me gusta documentarme precisamente para eso. Para yo poder presentar defensa, saber de qué voy a hablar, cómo voy a hablar. Entonces, de manera que hoy, viendo un poquito la historia del tatuaje, dice que se remonta en la prehistoria, en la antigüedad. O sea, mírala acá. Se creía que el grabarse la figura, pastor, ya hasta donde llega el tabú, la creencia. Dice que en la antigüedad, en la prehistoria, la gente se tatuaban la imagen de un animal, un escorpión o cualquier otro tipo de animal, una serpiente, porque tenían la creencia que al tatuarse ese animal, el animal no lo mordía, no le hacía daño. ¿Usted está escuchando eso, verdad? Sí. El mito que había. Entonces, siguiendo esto, viendo todo esto, se considera que el primer tatuaje que apareció fue aproximadamente 5,000 años. Y fue en el antiguo egipcio cuando descubrieron la tumba de 2 momias. Escucha eso, pastor, cómo es la mitología. 2 momias encontraron que estaban tatuados. Y se cree que allí fue donde se inventaron, en la aldea, en la cultura de esas momias, fue donde se inventaron los tatuajes. Ahora, en lo que es la antigua Roma y la Edad Media, dice que los griegos y los romanos utilizaban el tatuaje como un estigma para marcar a los criminales. O sea, y también para otras personas, otra historia enseñan que los tatuajes se usaban, y ahí es donde yo le voy a dar la entrada a usted más adelante, que se usaban en las cárceles. Fue donde también se comenzaron a originar en las cárceles, en las pandillas, ¿verdad? Entonces, de manera que yo quiero saber cuál es tu opinión con respecto al tatuaje. Si un cristiano, escucha bien la pregunta, un cristiano, un hijo de Dios, luego de haber aceptado al Señor, muestra tu brazo, pastor, muestra tu tatuaje. Mi pregunta es, para que usted lo entienda mejor, ¿usted ahora se haría un tatuaje?
En estos días, no, ya no. Entonces, dame tu opinión, ok, dame tu opinión. ¿Puede un cristiano, alguien, un hijo de Dios, después de ser lavado, después de aceptar al Señor, hacerse un tatuaje de que para glorificar a Dios? No. Ya no se puede. Porque ya está cambiando la imagen de Dios. ¿Verdad? Está alterando el cuerpo de Dios. Entonces, esto ya es del pasado. Eso es cuando uno está enciegado espiritualmente. Yo creo que estos tatuajes que usted tiene son las marcas de un pasado. Las marcas que el mundo te dejó. Sí. La evidencia de que tú fuiste un joven que fue rescatado por Dios. Pero hoy que tú eres nueva criatura, te la voy a preguntar de esta manera. Hoy que usted es nueva criatura, ¿volvería a tatuarse? No. Entonces, ¿cuál es su opinión? Mi pregunta, ok, sigamos hablando de este tema, porque ahora que esto se está poniendo buenísimo, ahora este asunto se está poniendo candente, como decimos, a lo rajatabla. Pastor, ¿usted qué opina de esos pastores, por ejemplo, que son pastores jóvenes, que entienden que para llamar la atención de la juventud y que para que la gente puedan aceptar al Señor, para que los jóvenes puedan aceptar al Señor, yo como pastor, que nací en los caminos del Señor, usted me observa, yo no tengo tatuaje, pero no discrimino, por ejemplo, a un pastor como usted, que vino con esa marca del mundo. Cristo te aceptó como usted está. Y estas son las marcas, ¿verdad? Amén. Como yo repito, la evidencia de lo que el mundo te dejó. Pero para mí usted tiene el mismo privilegio que yo tengo, que tienen los otros que no tienen tatuaje. El mismo Dios que me usa es el mismo que lo usa usted. Ahora bien, mi pregunta es, ¿usted me apoyaría a mí como pastor, Andrés Estienne, escúchame bien, para querer llamar la atención de la juventud y que para que puedan venir a Cristo, ir a un centro de tatuaje, tatuarme mi cuerpo para llamar la atención? No está bien. Yo no apoyaría porque no está bien delante de Dios. Yeah. Y la cosa es que mucha gente está tratando de hacer cosas para atraer a la gente. Y una cosa, a mí me preguntaron una vez, ¿qué podemos hacer para atraer a la gente a la iglesia? Le dije, usted no puede hacer nada. Es el que lo hace el Espíritu Santo. Entonces Dios sabe lo que él tiene que hacer para atraer a la gente a la iglesia. Es igual como a Cristo. La gente lo seguían porque daba alimentos. Claro. No, muchos no lo seguían por quién él era, sino por lo que él hacía. Claro. Y la cosa es que también son muchos así. Esperan que le hagan algo para atraerlo. Y ahí solamente Dios sabe lo que tiene que hacer en la vida de uno para atraerlo a la iglesia de Dios. Así es. Entonces, pastor, vuelvo y repito, dice que los tatuajes se asociaban con las bandas criminales y con las personas, su paso por la cárcel. Por eso es muy común ver que la mayoría de las personas que usaron los tatuajes son personas de bandas de rock, personas que vienen de la cárcel, de las bandas, porque a veces hasta con los tatuajes se identificaban las bandas. ¿Sí o no, pastor? Sí. ¿Sí o no? Sí. Hay bandas que se identifican con su tatuaje. Sí, todas las bandas en la cárcel están marcadas. Cada quien tiene su sello. Cada quien, ¿verdad? Su sello. Entonces, ¿cómo yo, siendo pastor, profeso el reino espiritual? Repito, y para supuestamente atraer la juventud a Cristo, tengo que tatuarme. Entonces yo no estoy trayendo la juventud a Cristo. No. Estoy siendo como David. Pregúntame, ¿qué pasó con David? ¿Qué pasó con David? David rompió el diseño de Dios para trasladar el arca. Y eso le costó la muerte al pobre Usa. Porque David no obedeció el plan. Dios nunca me dijo que yo debería, que la estrategia para convencer las almas a Cristo sería otro medio que no fuese el Espíritu Santo. ¿Quién convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu de Dios. Si lo que el Espíritu de Dios no puede hacer, yo no lo puedo hacer. Entonces, con esto le estamos trayendo esa reflexión, esta plática entre pastores con respecto a los tatuajes, para que esas personas que no han hecho esas interrogantes puedan entender varias cosas. Número uno, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que usted no puede hacer lo que usted quiere en ese cuerpo.
¿Ok? No puede hacer lo que quiere con ese cuadro. Me está pasando lo que le pasa al pastor. Me están llamando. Ok, pero estamos en vivo, señores. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Déjeme responderle a este hombre. Pastor, mi pregunta. Escucha esto. Repito, para ustedes que están allá, que están pendientes de estos podcasts, escuchen la respuesta del pastor. ¿Dónde usted se encontró con estos tatuajes? En las calles. En la calle. Y en la cárcel. Y en la cárcel, no en la iglesia. No. Entonces, por eso te pregunté varias veces, usted como pastor, ¿volvería a hacerse un tatuaje? No. ¿Apoyaría a los creyentes a tatuarse para llamar la atención? No. ¿Cuál es el método que siempre se ha usado para atraer la gente a Cristo? Como en estos días, como en lo malo o en lo bueno. En lo bueno, para atraer la gente. Para traerlo para Cristo. Sí. Pues esa pregunta sí me pegó duro porque no sé cómo. No sé lo que usan hoy en la iglesia para atraer la gente a la iglesia. Yo nomás solamente creo, porque a mí me pasó a mí, así me trajo Cristo a mí, los golpes de la vida. Ya. Entonces a mí es como me trajo Cristo a sus pies. Entonces el medio para la gente venir a Cristo es el Espíritu Santo. Porque es que Él lo dijo. Entonces te voy a soltar algo más fuerte. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad, pastor? De ahora en adelante nadie me cause molestia, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esas cicatrices que Pablo está hablando, no está hablando de tatuaje. No. Pablo está hablando de los latigazos, los golpes de la vida, como usted dijo, que las persecuciones, los sufrimientos por causa de Jesús. Pablo no está hablando de tatuaje. ¿Ok? Entonces, hay muchas personas que toman toda esa cita bíblica, lo sacan del contexto para crear su pretexto. No, que eso no es nada. O sea, Pablo también dijo, todo me es lícito. Ahora bien, tenemos esa licencia para ellos también. Sí. El que se quiere tatuar está libre de hacerlo. ¿Ok? Pero nosotros siempre vamos a tener nuestro punto en lo que nos respecta. De que un cristiano no debe tatuarse. Para nada. ¿Debe o no debe? No debe para nada. ¿Debe o no debe? No. De poder puede, porque la Biblia dice todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero es donde viene la convicción. Y la cosa es que no todos tienen la convicción del pecado. Y yo, como hay mucha gente, hay una iglesia que se ha levantado y que comenzó a dar tatuajes, le digo, esa gente está confundida, porque los tatuajes, una cosa que yo aprendí, los tatuajes es falta de identidad. Claro. Uno se pinta y se raya lo que uno tiene en su corazón. Buscando llamar la atención. Eso es todo. Y como dijo el pastor Andrés Extiende, los tatuajes eran también para representar de donde tú venías, de quién tú le perteneces. Es como símbolo de esclavitud. Claro, esclavitud. Sí, es ahí es donde vamos a llegar también. Sí. Que eran para identificar los esclavos también. Así es. ¿Entiendes? Era esa marca. Entonces, vemos una generación de pastores, de profetas, de jóvenes que Dios está levantando con un ministerio hermoso, pero al final como que se están cruzando la charca, pastor. Están cruzando la línea. Usted sabe, ¿verdad? Sí. Usted sabe, ¿verdad? Cruzando la línea. Yeah. Porque a un grupo le dicen que son extremistas, pero a otro grupo le dicen como que estoy muy liviano, como que son muy libertinados. El libertinaje. Sí. Porque la libertad que nos ha dado Cristo no se puede convertir en libertinaje. Porque si la iglesia se parece al mundo, ¿qué sentido tiene salir del mundo? Mi cosa también es como si los tatuajes ya existían cuando estaban en los tiempos de Jesús. Claro. Que no se rayó él y los discípulos. Ahí es donde yo voy. Ahí es donde yo iba a decirle, pastor, yo me he puesto a pensar, porque yo soy una persona que mi mente camina. Cierro, pastor. Mi mente es rápido. Entonces yo me pongo a pensar, le voy a hacer una pregunta a usted y respóndame, sin temor. ¿Usted ha visto una película de Hollywood que presenten a un Jesús tatuado? A un Pedro tatuado. Todavía yo no lo he visto. No, yo no lo he visto. Tal vez lo hagan ahora. Ajá. En esta última época para seguir engañando a los que están engañados. Tal vez lo hagan ahora. Pero yo he analizado, digo, pero nunca presentaron a Pedro tatuado. Hasta ahora no. Hasta ahora yo no he visto ninguno de los discípulos. Y la Biblia tampoco lo dice. Pero sin embargo, vamos a ver algo. En Levítico capítulo 19, que ya estamos por terminar, porque el pastor tiene compromiso, el pastor es un hombre de compromiso.
pastor es un hombre de compromiso, pero le tomé ese tiempo. Levítico capítulo 19, verso 28. Oiga lo que dice. Pastor, oiga lo que dice. Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto. O sea, personas que se hacen tatuajes de un muerto. Un difunto. Para recordarlo, para que el Espíritu lo cuide. ¿Ok? Ni imprimiréis en vosotros señal alguno. Dice, yo Jehová. O sea, ustedes no van a imprimir ningún tipo de señal en su cuerpo. No van a hacer ningún tipo de tatuaje en su cuerpo. Porque, oye, ¿quién lo dijo? El Señor. O sea, Dios siempre ha prohibido esas prácticas a su pueblo. Porque el Señor, cuando libertó al pueblo, el pueblo iba a entrar a Canaán, Dios le quitó todo ese tipo de cosas porque Él sabía la costumbre pagana. Dios sabía que la gente se tatuaba en su difunto, su muerto. Y en la misma historia, cuando usted se adentra más profundo en la historia de los tatuajes, usted va a encontrar que había esa cultura también donde se tatuaban sus dioses. Dios no necesita que usted lo venga a tatuar. No. Para Jesucristo cuidarme, Él no necesita que yo haga un tatuaje de Jesús, una imagen de Jesús en mi brazo, en mi pecho. No. No. En cambio, Él es quien te tiene esculpido en la palma de sus manos, dice la palabra. ¿Entiendes? Entonces, de manera que vuelvo y le voy a preguntar al pastor, porque yo creo que el pastor muéstrele el tatuaje. Mírenlo acá. Ve. Entonces, de manera que esos tatuajes que el pastor tiene no es en Cristo, fue antes de Cristo. Amén, así es. Y una cosa que he aprendido que los tatuajes afectan lo que es la vida espiritual. Hemos ministrado a gente que se han rayado lo que es la muerte, se han rayado tantas cosas así, son sellos de las bandillas, de algo espiritual. Claro. Y se manifiestan en la carne, porque vamos por ejemplo, la gente que se marca con la Santa Muerte ahí, porque es su Dios, lo que sea, para que esa persona sea libre, va a manifestar lo que lo ata. Porque según al tatuaje le pertenece ya a la Santa Muerte. La Santa Muerte no lo va a querer dejar ir. Entonces, los tatuajes afectan también lo que es la vida espiritual de uno. Claro. ¿Entiendes? Entonces, todo eso hay que estar bien claro con esto. Hay que tenerlo muy, muy, muy definido. No estamos aquí para impedirte hacerlo. No, nosotros te enseñamos, te platicamos y usted toma. Entonces, pero pastor, volvemos allá. Dios le prohibió las prácticas a ellos porque, como el pastor dijo, los tatuajes también estaban relacionados, asociados a la esclavitud. Pero también los rabinos, algunos rabinos también decían que los tatuanos son paganos, son obras paganas los tatuajes. Entonces, por esa razón es que el creyente debe de pensar, usted no puede hacer las cosas solo por estar a la moda. Yeah. Hay pastores que se están tatuando porque, no, por ejemplo, la palabra dice que el evangelio será predicado para testimonio. Y otros dicen por testimonio. La gente toma su palabra, lo hacen como ellos quieren. Entonces, hay pastores que se hacen tatuajes para llamar la atención porque ellos nunca tuvieron ese privilegio de hacerse tatuaje. ¿Tú me entiendes? Entonces dicen, bueno, yo me voy a hacer tatuaje para que los hermanos puedan venir aquí a esta iglesia. Entonces, otros inventan testimonio porque entienden que no tienen testimonio. Porque el pastor Andrés tiene un testimonio poderoso que Dios lo libertó de la cárcel, que Dios lo sacó de la cárcel, lo ha convertido en pastor. Pero yo tengo mi testimonio sin haber estado en el mundo, en ese mundo. Porque cada persona Dios tiene un testimonio diferente. Por ejemplo, a mí Dios me sanó, me rescató de la muerte, ¿verdad? 3 años desahuciado por la ciencia médica. Dios me dio vida. Es un testimonio. Lo cual, un día de esto voy a contarle mi historia para que la gente me conozca. Yo no ando testificando porque la gente se cree que lo que hace efectivo un predicador es un testimonio. Yo fui drogadito, yo robé, yo atraqué, yo hacer. No, señores. Aquí lo que va a traer la gente a Cristo no es tu testimonio. Es el Espíritu Santo que va a convencer. Así es. Entonces, de manera que ya estamos llegando, ¿verdad?, a la parte final de esta plática de hoy, de este conversatorio con mi amado pastor Andrés García, con quien quería responder a este tema del tatuaje. Y ya escuchamos la opinión del pastor con respecto a los tatuajes. Y muchas personas, yo sé que esto va, pastor, esto apenas es el comienzo. La gente van a pedir otra parte porque van a querer hacer interrogantes para descubrir más. Pero usted que está viéndonos allí, vaya al canal, suscríbase, active la campanita, dale like para que seas el primero en recibir ese contenido. Recuerda, ahora te vamos a dejar con este interrogante. Usted puede responder, usted puede dejar su comentario, su opinión
y créeme que estamos abiertos a escucharte, a leerte y a respetar tu posición. Pero le vamos a hacer interrogante a ellos también, ¿verdad que sí, pastor? Sí, claro que sí. El cristiano y los tatuajes. ¿Puede un cristiano, un hijo de Dios, oigan bien, alguien que ha sido lavado, que ya aceptó al Señor, que ya está en Cristo, puede tatuarse? ¿Y por qué? Entonces, hemos llegado ya a la parte final. Agradecemos a nuestro amado pastor Andrés García, quien estuvo con nosotros, ¿verdad? Que ya digo estuvo porque ya se va a despedir. Y esperamos que este tema pueda arrojar luz a tu vida y a tu corazón. Y puedas entender que todo se es lícito, pero no todo conviene. Y no solo a ti, sino al cuerpo de Cristo. Amén. Oiga esto, pastor, porque hay otras cosas. La gente son egoístas. La gente, no, que si me conviene. No es que te convenga a ti. Es si conviene al cuerpo de Cristo en primer lugar. Nosotros somos el templo, el cuerpo del Espíritu Santo. Entonces no hay por qué rayar. Y para que los jóvenes vengan a Cristo, no hay que llevarle el mundo a la iglesia, sino presentarle a Cristo. Amén, así es. Espíritu Santo. Sencillo, pastor. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Así es. Entonces, de manera, voy a darle al pastor el tiempo para que él lo salude y él se despida. Y luego, ¿verdad? Estaremos cerrando este momento. ¿Qué mensaje usted como pastor le deja a esa juventud que se siente tentada a tatuarse y que de alguna manera están en una iglesia donde los pastores dicen que eso no es nada y les da la libertad para ellos hacerlo? Bueno, ya como un representante de Cristo, un hijo de Dios, hay tiempo que sí me da vergüenza cargarlo, las marcas que yo tengo, porque yo soy ya un pastor. Y cuando yo comienzo a hablar con alguien sobre Dios, hay gente que no me cree porque estoy rayado. Ahora te puede afectar o te puede ser de beneficio. Pero como yo puedo ayudarle a testificar a los jóvenes que vienen de las calles. Y les puedo decir, yo en los tiempos, cuando estaban en el mundo, andamos enciegados. Hacemos cosas que nadie nos puede parar. Uno hace cosas que la carne le gusta. Pero ya cuando uno viene a Cristo y nace de nuevo, el Espíritu de Dios no te deja hacer lo que tú quieres ahora. Porque ya nació de nuevo en el Espíritu del Señor. En la carne hay muchas cosas que nos gusta hacer. Nos gusta comer demasiado, nos gusta mirar la tele. Pero ya cuando el Espíritu viene sobre uno, el Espíritu de Dios no te deja hacer lo que tú quieres. Por ejemplo, si Dios te pide que ayunes, vas a tener batalla porque la carne quiere comer. Pero el Espíritu quiere fortalecerte en el Espíritu. Entonces hay batalla. Entonces los tatuajes no honran a Dios y somos nosotros llamados para honrar y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Si usted quiere servir a Dios, ¿cómo es que usted va a honrar a Dios con los tatuajes? Usted no puede honrar a Dios con los tatuajes. Usted puede honrar a Dios en cómo usted alaba y adora a Dios y cómo usted predica la palabra de Dios. Entonces yo les aconsejo que no se tatúen, no se pongan tatuajes porque no es de Dios. En mi opinión y con la palabra, los tatuajes no son de Dios. Porque usted daña lo que es el templo y el Espíritu de Dios. Aleluya. Amados, ya escucharon esos jóvenes que estarán viendo, ¿verdad? Esta entrevista, este conversatorio entre pastores. No lo hagas, no hay necesidad. No hay necesidad. Dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo, tu espíritu es de Dios. Amén. Por esto, yo en los próximos días también tendremos un segmento con la juventud. ¿Okay? Con esos jóvenes que se están guardando, que están viviendo para el Señor, Gloria a Dios. Que se han dedicado para servir al Señor. Vamos a tener una entrevista con unos cuantos jóvenes en este día para que puedan aconsejar a esta próxima generación. Lo que la juventud, los hombres, los padres, la generación necesita es fuego del Espíritu Santo. Se lo voy a repetir esto mientras me quede aliento. Le voy a repetir a esta generación. Lo que la iglesia necesita es fuego del Espíritu Santo. Amén, lo que la tierra necesita es fuego del Espíritu Santo. Señores, amén. No queda tiempo para más. Recuerden, este es tu canal, Pastor Andrés Estienne, y este es tu podcast, Quitando el Velo. Seguimos quitando el velo. Amén. Estuvimos en compañía de nuestro amado pastor
Andrés García, y este es un servidor, Andrés. De Andrés, oigan esto. De Andrés, Andrés García, Amén. Andrés Extiene. Dios te bendiga y será hasta una próxima. Shalom. Dios bendiga.